Amén. Vamos entonces al mensaje de la tarde de hoy. Lo vamos a hacer en esta porción bíblica que nos habla acerca de lo que le hemos entregado el boletín para que usted pueda ver, ¿okay? Prepararse cómo compartir el santo evangelio de Dios. Amén. Es cuestión de repasar esta porción bíblica en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Que vamos a estar viendo para que nosotros podamos aprender o recordar cómo es el evangelio de Dios, glorioso, ¿verdad que sí? Las buenas nuevas, la noticia que queremos compartir con el mundo que nos rodea, el mundo que está pereciendo, que está muriendo cada día más, y a ti y a mí nos corresponde esa gran tarea de ayudarles a darle la guianza de cómo llegar al dador de la vida, que es Cristo Jesús. Y de eso se trata este mismo mes que estamos hablando, el mes de enero, es el mes de la santidad de la vida, ¿no? La vida es santa, la vida es dada por Dios. Y realmente Dios es el dador de la vida. Así que si queremos nosotros tener vida y vida en abundancia, como Jesús nos prometió, tenemos que venir a Él, al dador de la vida. Así que tú y yo estamos aquí en este mundo para mostrar el camino hacia la luz, hacia Cristo, hacia el dador de la vida. Y eso se trata del evangelio glorioso de Jesús en nuestras vidas. Así que queremos compartir esa porción con ustedes en Efesios 2, del 1 al 10. Pero inicialmente vamos a leer este versículo 8 y 9, todos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra de antemano, sabiendo que hará la obra para la cual tú la has enviado, Señor. Danos corazones receptivos, oídos sensibles a tu palabra. Que pongamos por práctica y por obra lo que tú vas a enseñar esta tarde. Y que hacia este lugar salimos de este lugar diferentes a como llegamos, henchidos de tu presencia, renovados, sabiendo que hemos estado en tu presencia, oh Dios, y listos para hacer tu voluntad. Equípanos, Señor amado, porque la semana de Dios por delante es una semana llena de retos. Y estaremos rodeados de personas que están muertas en su delito y pecados, pero tú nos mandas a iluminar esas almas, Señor amado, para que puedan ver la bendición que tú ya nos has dado a nosotros, que quieres también darle a cada uno de aquellas personas que quieren poner su fe en Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a formar ese ejército de salvación, un ejército que saque las calles a hacer la obra para cuando nos haya rescatado a todos nosotros. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre de Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, queridos hermanos. Así que la intención es esa, que tú y yo podamos conocer, recordar, refrescar lo que es el evangelio, las buenas nuevas. Buena noticia. Usted sabe que el mundo está lleno de noticias. Son nuevas. Cada mañana usted se levanta y encontrará una noticia nueva. Se está cayendo, el mar se metió en aquel lugar, o hubo tormenta en otro sitio, o hubo guerras allá en aquel otro sitio. Hay dificultades en la frontera. Hay montones de noticias nuevas cada mañana. Pero ¿cuántas de esas noticias son buenas? No creo que ninguna sea buena tal como el evangelio de Jesús. Noticia que se anunció allá y estaba fresco todavía de Navidad. Noticia que anunciaron los ángeles, aquellos grupos de pastores que le dijeron gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para con los hombres. Buena voluntad de parte de Dios. Dios tiene algo bueno para ti y para mí. Dios tiene buena voluntad. Dios quiere darnos paz, que estemos en paz con Dios por medio del evangelio de Jesús. Y eso es lo que queremos repasar en el día de hoy. La buena noticia es que el mundo está deseoso de reconocer, de escuchar, de entender, porque además de eso, la única buena noticia que nos va a llevar a ellos a tener esa paz y alcanzar la buena voluntad de Dios para con sus vidas. ¿Ven? Así que ustedes tienen que entender lo siguiente. Es cierto que el evangelio se ha disipado mucho, se ha diluido mucho, y se le habla hoy en día a la gente: mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo, vas a ser rico. Ven a Cristo, tus deudas van a ser todas pagadas. Ven a Cristo, Dios te ama, tiene un plan para ti maravilloso. Es cierto, pero no es todo lo que tienes que decirle a la gente. No los engañes, porque realmente muchas veces tenemos mucho más problemas cuando estamos en Cristo que cuando estábamos antes, pero es diferente porque estamos sufriendo bien. Sufrimos con alguien que nos va llevando de su mano, alguien que nos da la fortaleza, alguien que nos da la guianza, alguien que nos da los recursos y las destrezas para poder pasar por las pruebas que estamos pasando cualquiera de nosotros, porque usted lo sabe, la promesa de Dios allá en Isaías: tú eres mi hijo, yo te redimí, yo te compré.
Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama no arderá en ti. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque Dios nos ha redimido, porque Dios nos ha comprado, porque Dios nos ha perdonado, porque somos de Él, porque le pertenecemos a Él. Por tanto, nada de este mundo podrá hacernos daño si estamos en las manos de que realmente tiene control sobre este mundo. Nunca se olvide de la soberanía de Dios, de la suficiencia de las Escrituras, de la suficiencia también de Cristo, ¿okay? Y de que Él es sabio. Así que es importante que usted y yo comencemos a hablar a las personas el Evangelio, pero tengamos un primer punto, es que reconozcamos y dejemos a la gente ver la grandeza del carácter de Dios y la acción de Dios hacia nosotros, los pecadores. Primero su carácter. ¿Por qué? Porque hay que conocer el carácter de Dios. Dios es amor, es cierto, la gente, Dios te ama. Pero también Dios es fuego consumidor. También Dios va a derramar su ira sobre aquellas personas que no quieran estar en paz con Dios. Por tanto, el amor de Dios es importante, pero al mismo tiempo que reconocer la justicia de Dios. Usted no puede pertenecer a un Dios que te ama y un Dios que te deja entrar al cielo tal como tú eres, así de pecador, sin más razón, sin más nada. No es un Dios justo. Entonces, Dios es justo, Dios es amor. Son las dos caras de la moneda. El amor de Dios, por un lado, y la justicia de Dios, que exige un pago por el pecado tuyo y mío. No podemos nada más que expresar la parte del amor de Dios y la bendición de Dios, sí es cierto, pero hay que dejar saber a la gente que hay una porción de justicia, una parte que si tú y yo no la resolvemos con Dios, no podemos estar en paz con Dios. Entonces esas dos cosas son importantes, el carácter de Dios, y dejar a la gente saber que Dios es un Dios grande, un Dios magnífico, un Dios que quiere que Dios siempre lo exaltemos y lo magnifiquemos, porque si tú tienes un Dios pequeño, tus problemas van a ser también. Cuando te vienes con Dios, a Dios con un problema grande para ti, pero Dios es un Dios pequeño, no vas a poder tener solución. Cuando tú tienes un Dios grande, ningún problema a la luz de Dios es grande, porque todo es pequeñito a la luz de un Dios grande. Por tanto, es importante que magnifiquemos a Dios, que glorifiquemos a Dios, que exaltemos a Dios, que tengamos una visión real y clara de quién es Dios y cómo es Dios de grande en su carácter. Omnipotente, no hay nadie más que tenga más poder que Dios. Omnipresente, omnisciente, sabio, Dios que lo sabe todo de principio a fin. Es importante que tú y yo conozcamos el carácter de Dios. Le hablemos a la gente de quién es ese Dios. Que para Dios no es nada imposible. Que Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que extendió con sus manos el cielo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Decía Jeremías. Tienes que entender, enseñar a la gente eso. Primero venimos al trono de Dios, de un Dios todopoderoso. Su carácter, su magnificencia, su poder. Y luego su bondad. Increíble. Tan grande es nuestro Dios, tan inmenso nuestro Dios, sin embargo, su compasión para contigo, para conmigo, es lo que nos lleva a nosotros a una mente que se nos va, no podemos quizás entender, no podemos comprender. Y decía Pablo, de ese regalo que es inefable, no se puede expresar, no se puede comprender. La magnitud de la ciencia, el conocimiento de Dios para con nosotros, su bondad para contigo y conmigo, no se puede entender. ¿Cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, es un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, tiene esa compasión por ti y por mí? Así que recuerden nuestra condición con Él, en los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Por tanto, hermano, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir? Que Dios es amor, pero también es Dios fuego consumidor, un Dios de ira. No olvides la ira de Dios. Mira el amor, pero no te olvides la ira de Dios. Porque esa ira de Dios está sobre nosotros cuando éramos desobedientes, cuando andábamos según las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Por tanto, éramos hijos de la ira de Dios. Y aquí está la bendición. Pero Dios. Versículo 4 y 5. Pero Dios. Y 6. Pero Dios. Sí, hermano, mi condición era esa. Yo iba camino a la ira de Dios. Iba camino a la destrucción. ¿Por qué camino a la destrucción? Porque Dios en su amor
ha decretado que tenemos que estar en paz con Él por medio de Jesucristo, no hay otra manera de estar en paz con Él. Y si yo ando siguiendo los deseos de mi carne, los deseos de mi mente y todas las demás cosas, y con la corriente de este mundo, estoy corriendo hacia el infierno, corriendo hacia la muerte, hacia el castigo, hacia la ira de Dios. Pero Dios, carácter de Dios, ¿cómo es ese Dios? Una vez más, ¿cómo es su carácter? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuándo, hermano? Aún estando nosotros muertos en pecado. Ahora mire cómo actúa Dios. El Evangelio y la bendición de que tú vengamos a Dios, vengamos a ser nuevas criaturas, es porque Dios inició todo el proceso contigo y conmigo. No depende de mí y de ti, sino depende de Dios. No depende del que corre, sino de Dios. ¿Se dan cuenta? Miren todas las veces que Dios dice acá. Sí, Dios mostró. ¿Quién tiene amor por ti? Dios. ¿Quién tiene misericordia? Dios. ¿Quién te da vida? Dios. Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces Dios quien toma la iniciativa, Dios quien me busca, Dios quien me ama, Dios tiene misericordia, Dios quien me da vida, Dios quien me resucita, Dios quien me sienta en los lugares celestiales con Cristo. ¿De qué te vas a gloriar tú y yo? No puedo gloriar en otra cosa que no sea de Dios. Y dice Pablo, lejos ustedes de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Gálatas 6:14, lejos ustedes de mí. Mire que Pablo tenía razones para gloriarse. Y si alguien tiene que gloriarse, soy yo, nacido de la tribu de Jamín, y los pies de Gamaliel, y el fariseo, irreprensible. Tú decís una gente irreprensible. Llega a ser un cumplidor de la ley, pero mira ahí a lo máximo. Sin embargo, él decía, no tengo nada que gloriarme, para mí todo eso es basura. Yo quiero a Cristo. Amén. Conocer a Cristo. El poder de su resurrección. Sufrir con Él. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Que usted y yo reconozcamos que no depende de nosotros, depende de Dios. Es Dios quien me ha tomado, es Dios quien me ha amado, me ha tenido compasión, es Dios que me resucitó, me dio vida, me sentó. La obra totalmente de Dios. El primer punto es ese, el carácter de Dios. Segundo, es nosotros reconocer que el Evangelio, es otra parte del Evangelio, la obra, es la ofensa contra Dios. Cuando yo reconozco que mi Dios es grande, que mi Dios es santo, y yo ofendo a Dios, mi ofensa es grande. Mi ofensa es inmensa contra un Dios grande, un Dios tremendo. Un Dios santo. Por eso que la gente, si no conoce el carácter de Dios, la gente tiene en poco su pecado. La gente no le da importancia a una falta, ¿no? Eso es una mentirita piadosa, ¿no? Yo no estoy, no siento que mi pecado es algo grande. ¿Por qué? Porque no veo a Dios grande. Cuando yo veo a Dios grande, me doy cuenta que mi pecado ofende a Dios. Mi pecado es una violación de la ley del Dios grande y santo al cual yo estoy queriendo estar en paz con Él. Pero si yo no tengo un concepto grande y correcto de Dios, para mí vivir mi vida es normal, todo el mundo lo hace, es común. No encontramos una diferencia real en cuanto al pecado. Y ese es el problema que tenemos muchas veces, que no damos cuenta que el pecado ofende a Dios. Por eso el capítulo 2, estamos viendo, nuestro versículo dice, antes ustedes estaban muertos para Dios. Muertos, pues hacían el mal, vivían en pecado, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Una vez más, antes nosotros nos comportábamos así, vivíamos obedeciendo los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente, con justa razón, hermano. Merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Si usted no reconoce su necesidad de que su bancarrota espiritual, su necesidad de Dios, su pobreza en espíritu, como decía Cristo, no se da cuenta de que usted te necesita, lo que usted necesita. No es justo, Dios no es justo, si Dios es justo. Lo que tú y yo necesitamos, hermano, es la ira de Dios.
necesitamos el infierno para que sea justo para con nosotros. Pero por no darnos a nosotros lo que merecemos, por eso que Dios es misericordioso. Su misericordia es que no nos da lo que merecemos. Lo que tú y yo merecemos es la ira de Dios. Lo que tú y yo merecemos es el infierno. Lo que tú y yo merecemos es vivir separado de Dios por la eternidad. Tú y yo merecemos ser castigados. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, nos da vida, nos resucita, nos sienta, nos redime de nuestros pecados, nos compra, nos perdona. Recuerda, hermano, que el pecado es ofensa contra Dios. Tú pecas contra un Dios infinitamente santo, eres infinitamente culpable. La gravedad del pecado no está determinada por cuán grande o pequeño pensemos que sea. La severidad del pecado está determinada por la majestad de aquel contra el cual se ha pecado. ¿Qué nos dice Romanos 5? Versículo 12 en adelante. Por un hombre entró el pecado, por el pecado, la muerte. Un pecado, hermano, uno. Siempre que hablo con las personas acerca del Evangelio, les digo, ¿cuántos pecados son necesarios para que tú vayas al infierno? No, que no son tan malos. ¿Cuántos pecados te hacen falta para que tú vayas al infierno? Uno. No es que tú seas mejor que aquel, ni que tu vecino, que seas mejor que el otro. No, no. Tú puedes ser que tú hagas 500,000 obras buenas, pero con solo una mala que hagas, vas para el infierno. Solo un pecado. Por un pecado entró la muerte de este mundo. Por un pecado, no. Solo un pecado. Un pecado trajo condenación a todos los hombres. Se pusieron una fruta en la boca y simplemente le dieron un mordisco. Algo sencillo, parecería, para ti y para mí. Y de ese pecado vino todo lo que vemos ahora en el mundo de hoy. Todo el pecado del mundo desde entonces y todos los efectos del pecado, las guerras mundiales, los desastres naturales, los ataques terroristas, como los que hemos visto en las últimas 48 horas. La idea es que estábamos muertos, la condición que tú y yo teníamos ahí en Efesios 2, versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo puede alguien que esté muerto traerse a sí mismo a la vida? Eso te dice claramente que tú y yo no podemos salvarnos. La salvación es de Dios, Él es que me da vida, yo no puedo salvarme. El profesor antiguamente del seminario lo que hacía lo siguiente: llevaba a sus estudiantes al cementerio, cuando estaban en las clases de evangelismo. Predica, vamos, háblale, grita, haz lo que quieras, ora, grita aquí, predica, si alguien se levanta, entre los muertos. El punto era claro, no podía, porque estaban muertos. Y así anda la gente por ahí por el mundo, que aparentemente tendrán vida, pero están muertos para con Dios, espiritualmente están muertos, por tanto no pueden responder a Dios, a menos que el Espíritu Santo, como estudiamos ahorita, es que nos da vida a nosotros. Amén. Estaba puesto en pecado, pero Cristo Dios nos dio vida a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Imagínense usted cuando usted fue a nacer. ¿Cuántos de ustedes un día antes de nacer decidieron, creo que me gustaría nacer ahora? Usted no pudo hacer eso, hay que esperar que alguien venga y haga el efecto sobre ti. Es imposible, ¿verdad? Es imposible darte vida, alguien tiene que hacerte eso, hacerlo por ti. Ahora estamos llegando al núcleo del Evangelio. No podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos que Dios nos dé vida. Y alabado sea Dios, porque Él es quien nos da vida. Aleluya. Si Dios no nos da vida, hermano, nadie puede darnos vida. Amén. Ezequiel profetiza sobre esos huesos secos. Volverán a andar esos huesos de cuando estaba. Tú lo sabes, Señor. Amén. Solo tú puedes. Aleluya. Si tú no le das vida, verás, si profetiza. Y se levantaron los huesos, y vino carne, profetiza, y vino los tendones, profetiza, y caminen. Pero no hay vida hasta que Dios nos sople. Amén. Espíritu sobre ellos. ¿Qué era Adán cuando Dios lo formó de la tierra? Era un muñeco de tierra y de arena. No fue hasta que Dios sopló aliento de vida, Aleluya, que fue un alma viviente. Pero tú y yo vamos a andar por el mundo, como andábamos correctamente, siendo correcto este mundo y guiados por el Satanás, pero no había vida espiritual porque Dios no había soplado todavía internamente la regeneración que ocurre interna para después tú poder creer. Tú no crees a menos que Dios te regenere, Dios es quien te da vida.
Y luego tú puedes creer, no puedes gloriar, no, yo vine al Señor, el Señor te alcanzó, el Señor te dio vida, el Señor te trajo, el Señor te trajo con puertas de amor, el Señor bendijo, sopló vida en ti, entonces ahora tú puedes decir, creo en Cristo, gloria al Señor, pero no puedes hacerlo antes porque eras muerto, estabas muerto tus delitos y pecados. Pero el Evangelio es eso, que la gente pueda ver su ofensa contra Dios. Luego así podrá reconocer la S del gospel, la suficiencia total y completa de Cristo. Solo Cristo satisface, solo Él. Nadie más lo puede hacer. Solo Cristo satisface. El agua de vida, esa agua cristalina, esa agua cristalina es lo único que puede saciar a Cristo, el ser. Tú y mía no puede saciar solamente Cristo. Recuerda, Dios es santo. Le hemos ofendido la ofensa contra un Dios santo. Dios es justo. Y con su justicia, ¿qué va a hacer? Castigará a los pecadores. En su amor nos ama, pero su justicia nos hace pagar por lo que hemos hecho. Al mismo tiempo, Dios es misericordioso y desea salvar a los pecadores. La tensión es esta. ¿Cómo un Dios puede ser justo y misericordioso al mismo tiempo con los pecadores que merecemos justamente el castigo? ¿Cómo puede un Dios justo salvar a los pecadores rebeldes cuando merecen legítimamente su ira? La respuesta está aquí en la suficiencia de Cristo. Mira la cruz. Dios ha mirado a los pecadores muertos y ha enviado a su Hijo. Jesús es Dios en la carne. Lo estudiamos un poquito en Navidad, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Dios encarnado. Y tomó el lugar nuestro y ahí se derramó la ira completa de Dios sobre el Hijo de Dios en la cruz. ¿Cómo puede un Dios de amor, la gente pregunta por ahí, ¿cómo puede un Dios de amor mandar a alguien al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. La gente decide el infierno porque no quiere mirar a la cruz. La suficiencia de Dios está ahí en la cruz. Allí derramó toda su justicia, toda su ira fue contra Cristo, que estaba cargando el pecado de nosotros. Y nos dio entonces su justicia, su santidad, para que estemos listos delante de Dios y por los méritos de Jesús estar delante de Dios. Limpio y sin mancha. Porque estamos cubiertos por la sangre de Jesús, por la justicia de Dios. Hubo ese intercambio glorioso. Le dimos todo nuestro pecado y nos dio su justicia y su santidad. 2 Corintios 5:21. Ese es el intercambio glorioso. Pero entonces, de no ser posible, de no haber sido suficiente lo que Cristo hizo, entonces estamos negando el Evangelio. El Evangelio dice que Jesús fue suficiente, por eso dijo en la cruz, 19:30 de Juan, consumado es. Se cumplió todo. Consumado es suficiente, ya no hace falta más. No le añadas más, no le quites más. Deja que Jesús sea suficiente. Él es lo único que puede salvar tu alma y la mía. No pongas tu fe nada más porque vas a perder todo. Tu fe, tu tiempo y todo. Solamente Cristo es suficiente. Mire a la cruz. La cruz es el mensaje de la ira de Dios. La cruz es el mensaje también del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La cruz es el mensaje de amor. Mira que dice que en Romanos 5:8, de tal manera amó Dios al mundo. No, dice Romanos 5:8. ¿Cómo que dice? Me fue de la mente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dice el 9, entonces, si ahora somos salvos por el amor de Dios, entonces ¿qué pasa? Somos salvos de la ira venidera. ¿Ven la clave? ¿Cómo somos salvos nosotros de la ira? Por medio del amor de Dios en la cruz. Por causa de la cruz no hay ira contra nosotros. Pero si perdemos la cruz de vista, lo que nos queda es, si pasamos por alto la cruz, lo único que nos queda es enfrentarnos a la ira de Dios. Pero por causa de que estamos en la cruz de Cristo, cubiertos por la sangre del Cordero, estamos libres de la ira de Dios. ¿Ven? Ahí está todo. La cruz, la suficiencia de Dios. ¿Es Dios justo por el pecado? Claro que sí. Mira la cruz. Castigó el pecado ahí en la cruz, en la persona de Cristo Jesús. ¿Ama a Dios a los pecadores? Claro que sí. Mira la cruz. La cruz es el centro de la cristiana, por eso es el centro del evangelio, el centro de todo. Porque si no hay cruz, y la gente, el diablo lucha con que quitemos la cruz de Cristo, del mensaje de salvación, que quitemos la sangre de Cristo del mensaje de salvación. Si tú quitas eso, no hay salvación. Amén. No la hay. Hay que mantener la cruz en el centro de nuestras vidas. La obra completa, perfecta, cabal que Jesús hizo en la cruz de Calvario es lo que nos salva. No hay otra manera.
Si hubiera sido de otra manera, no tendría Jesús que haber llegado. Mira, Jesús oró en Getsemaní de tal manera que su sudor caía como grandes gotas de sangre. Padre, si hay otra manera de hacer, pásale esta copa, que no tenga que ir yo a tomar la cruz, que no tenga que ir yo a tomar el pecado de toda la humanidad sobre mí, que no tenga que recibir yo la ira tuya sobre mí, que no tenga que sufrir yo la separación tuya. Sin embargo, no hubo otra manera. Amén. Tuvo que ir. Y eso es lo que te da a ti y a mí la salvación. Nos da a ti y a mí la capacidad de poder estar bien con Dios, en paz con Dios, por causa de la cruz. Ahí se cumplió la ira que Dios iba a derramar sobre ti, la derramó sobre Cristo. La misericordia que Dios tiene contigo, la mostró allí, dando a su Hijo en favor tuyo. Mira la cruz. Jesús ha vivido la vida que nosotros no pudimos vivir. Porque dice que hay que cumplir la ley, toda la ley. Si tú faltas en un aspecto, eres culpable de toda la ley. Jesús fue el único que la cumplió todos los aspectos, todos los puntos de la ley. Lo vivió para ti y para mí, porque tú y yo no podíamos, pero Él lo vivió por ti y por mí. Y además murió la muerte que tú y yo merecíamos. Fue a la cruz por causa tuya y mía, que merecíamos estar en la cruz. ¿Cuán agradecido que estás con Jesús? Amén. Que vivió la vida que yo no podía vivir y murió la cruz que yo debería haber muerto. Qué gran agradecimiento que debemos tener tú y yo por Cristo Jesús. La muerte no pudo detenerlo, fue más allá todavía. Jesús murió la muerte que tú y yo teníamos que haber muerto. Pero aún así la muerte no pudo detenerlo, sino que se levantó el tercer día, resucitó. Aleluya. Nos ha dado entonces la bendición de que tú y yo podemos ser también, vamos a estar levantados, los muertos, no porque tenemos temor a la muerte, porque aún lo peor que podemos enfrentar este mundo es la muerte. Y sin embargo ya Jesús dice, mira, no temas, que ya del lado allá de la muerte hay un camino que yo abrí para que pueda llegar al cielo. Gloria a Dios. De hecho yo vengo a buscarlo, yo vengo por ustedes, los llevo conmigo al Amén. cielo. No es porque tienen temor. Así. Las respuestas están todas ya habladas. Tus preguntas están todas contestadas. Amén. ¿Qué es después de la muerte? Jesús te dice. Resurrección, vida eterna, vida abundante. Es todo lo que hay. Por el Señor. Gracias, Señor. Es importante, hermano, conocer el Evangelio, entenderlo, disfrutarlo para poder compartirlo con los demás. Jesús está vivo y la salvación es posible, y es posible para todos. Amén. Para ti y para toda aquella persona que quiera escuchar el Evangelio de Dios. La cuarta letra del Evangelio es la P, que exige una respuesta personal. Hablemos del carácter de Dios a las personas, hablemos de la ofensa que hemos cometido contra un Dios santo y puro, hablemos de la suficiencia de Cristo, la cruz del Calvario, que es lo único que nos garantiza a ti y a mí poder estar en paz con Dios santo. Pero exige entonces que tú dices, bueno, sí, escuché, ya sé que Jesús murió por mí, qué bueno. Pero si no hay una aplicación personal, si no hay una respuesta personal, de nada me sirve. Recuerda que hemos hablado. Usted puede tener un dolor de cabeza, el mejor, peor del mundo, o el más sencillo del mundo, como quiera. Yo te digo, mira, ahí en Walmart, ahí en CVS, ahí en Walgreens, hay muchísimas pastillas para dolor de cabeza. Y puede que te diga, me interesa, mira qué bueno. ¿Y cómo funciona esta? ¿Y cómo funciona aquella? Te lo explico todas como son. Yo sé, entiendo, qué bien. Tú te vas, sigue ahí. Por el cual usted no va y compra ese medicamento y tome ese medicamento, venga a su cuerpo, de nada sirve. Mucho conocimiento, pues sabes todo lo que está pasando, pero si no lo pones en tu cuerpo, no te va a hacer efecto para tu dolor de cabeza. Así es el Evangelio. Jesús te dice, Dios te dice, yo te amo, envié a mi hijo en favor del lugar tuyo, hice todo por ti, y tú lo sabes todo, lo conoces todo, perfecto, lo entiendes, estás convencido, pero si no tomas una decisión personal hacia este detalle, de nada te sirve. La gracia de Dios es ese puente que nos garantiza a ti y a mí ir de un lugar al otro, de nuestra vida de muerte, en nuestro delito y pecado, a una vida ahora eterna y una vida abundante con Cristo. Una vez más, el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, una vez más, para que nadie se gloríe. Usted no puede gloriarse en algo que te haga por el Señor, porque todo lo hizo el Señor por ti. Te dio vida, te resucitó, te sentó, te despertó. Nadie más lo puede hacer. No depende de ti, depende de Dios. Y Dios te lo hizo en la cruz. Amén. La gracia es este puente, porque por gracia sois salvos. Amén. Y a Dios le plació que fuera solamente por esa fe. Dios te da la fe, pero mucha gente pone su fe en otra cosa. Pone la fe en la Virgen María, pone su fe en los gobernantes, pone su fe en los hombres. ¿Qué dice Jeremías?
Maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya. O peor aún, se lo pones en ídolos, personas que no pueden resolverte nada, que no pueden hacer nada, ídolos. Que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen pies pero no caminan, tienen boca pero no hablan. Aleluya. Iguales que ellos son las personas que creen en ellos. Así No puedes confiar en el hombre, no puedes confiar en ídolos, confía en Dios. La fe que Dios te da, ponla donde merece. Porque la fe tiene valor no por la fe, sino en el objeto de la fe. El objeto de tu fe y de mío es Dios. Pon tu fe en Cristo, pon tu fe en Dios, y entonces podrás tener el valor correcto de lo que tú has recibido. Quinto aspecto, hermanos, es la emergencia, la urgencia eterna que tiene el Evangelio. Pablo nos narra allí en Efesios capítulo 6, la madurez cristiana, y nos dice que te pongamos las botas con el apresto del Evangelio de la paz. Si los zapatos, las botas, con el apresto, con la urgencia. El Evangelio, ¿qué Evangelio? Este que estamos hablando, de la paz, que nos pone en paz con Dios. Pero hay urgencia, no estamos hablando, el otro día hablamos en la vigilia. ¿Por qué tenemos que andar sabiamente? Porque los días son malos. ¿Por qué debemos tener urgencia con el Evangelio? Porque el tiempo es corto. Si Pablo decía, él ya está a la puerta, Cristo está a la puerta, imagínense hace 2000 años atrás, ¿cuánto más cerca está Dios ahorita de nosotros? ¿Cuánto más cerca está Cristo de su venida? Entonces hay más emergencia, los días son malos, los tiempos son cortos, el diablo está haciendo más de sus ofensivas, más todas las cosas. Tenemos que ponerle urgencia al Evangelio. No podemos dejar de decir a las personas que hay necesidad de correr hacia Cristo. Es emergente. Y la razón importante, aparte de los tiempos, la característica de los tiempos, es, hermano, esto. Pablo dice en su versículo 7 del capítulo 2. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué Dios nos hizo nacer de nuevo? ¿Para qué Dios nos mostró su misericordia y su amor? Para mostrarnos en los siglos venideros, ¿okay?, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Les gusta eso? Pero dice, por gracia somos salvos. Dice Pablo en Romanos 5, por la gracia tenemos entrada a la gloria celestial. Hemos entrada por fe, entrada a esa gracia. Pero dice, mira, dice Pablo, hay más. La gracia tiene cosas más todavía venideras, hay más riquezas venideras. ¿Te gusta eso? Viene un cielo grande, y ya vimos, Apocalipsis nos habló acerca de cómo es más o menos el cielo, un pequeño vislumbre de cómo es el cielo, aquel lugar tan bello, tan hermoso, donde no hay llanto, no hay dolor, donde no hay muerte, donde todo es maravilla, todo. Y usted dice, bueno, gloria a Dios por esas cosas que son venideras. Pablo dice, cosas que ojo no vio, no oído escuchó, no subió a corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para que le amen. Y Dios, y Cristo te dice, voy a preparar un lugar para vosotros, vengo por ustedes. Vean cuántas maravillas nos esperan del lado de la muerte. Pero se ha fijado usted los detalles que Pablo siempre tenía al hablarnos en sus cartas. Y usted puede mirar, vaya con calma y vea siempre que dice, en Cristo. Todas estas maravillas, todas esas bendiciones, en nacer de nuevo, en tener la gloria, en tener lo que dice, no se puede comparar, la gloria venidera no se puede comparar con las aflicciones que tenemos ahora en el tiempo presente. Pero todo eso es si estás en Cristo. Amén. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Si estás en Cristo, eres nueva criatura. Si estás en Cristo, tienes bendición. Si estás en Cristo, eres más que vencedor. Si estás en Cristo, nada se separa. En Cristo. ¡Qué bendición! El cielo para ti, para mí, los que estamos en Cristo. ¿Te da gozo eso? Oh, el cielo es una realidad, hermano, gloriosa para todos los que confíen en Cristo. La contraparte es esta, hermano, que hay un futuro, tanto para nosotros como para los que no están en Cristo. Lo que debe motivarte a ti, a la urgencia del Evangelio, no es solamente que te diga, oh, qué bueno, vamos para el cielo, vamos a cantar himnos, vamos a disfrutar la vida. No, los que están caminando hacia el infierno, que también van a enfrentarse también a la venida de los siglos, van a enfrentarse también a una vida sin Cristo. Sin Dios debe motivarte a esa emergencia, a esa urgencia de que esa gente tú ves que está caminando rumbo a un lugar diferente al tuyo. Entonces la realidad del infierno que debe motivarte a ti y a mí, a la urgencia del Evangelio.
Al mismo tiempo, el infierno está esta misma terrible realidad, tal como el cielo, para todos los que no lo hacen, los que no están en Cristo, para todos los que mueren hijos de ira, para todos aquellos que están eternamente muertos en sus delitos y pecados, para aquellos que van a estar una eternidad sin Dios. ¿No te duele eso, no? Debe motivarte esa realidad tan grande, tan importante, tan grande la realidad del infierno, que Jesús habló más del infierno que del cielo. Y Jesús habló del cielo, pero habló mucho más del infierno que del cielo. ¿Será importante la palabra de Jesús? Todo el lenguaje que infunde terror en nuestros corazones, cuando Jesús hablaba, decía: "Ven, es un lugar de llanto, de crujir de dientes, donde las tinieblas son exteriores, donde el gusano y el fuego no muere, el gusano no muere, no hay fuego". Si lo compara con el Gehenna, el lugar que hay ahí en Jerusalén, al final, afuera de la ciudad, donde queman la basura, constantemente encendido, constantemente encendido. Es un lugar, un fuego constante que no se apaga, que no termina. Habla de un gran abismo fijo. Son enseñanzas todas de Jesús. La ira de Dios, ese infierno estamos hablando, descansa sobre pecadores. Y si algo no cambia antes de que mueran, entrarán en una eternidad de tormento consciente. ¿Recuerdan Lucas 16? El rico y Lázaro. Padre Abraham, diga, manda a Lázaro que moje la punta de mi lengua con agua, que estoy aquí atormentado. Esa es la realidad del infierno. Tormento consciente. Tú puedes estar atormentado, tú puedes estar quizás quemado en un sitio y estás muerto, no te das cuenta, pero estás consciente del tormento, del fuego, del gusano, del dolor, del llanto, de la oscuridad. Todas esas cosas están ahí presentes, hermano. Es consciente. La gente se borra después que muera, pasa, sí, habrá un juicio y después te van a lanzar al lado del fuego de azufre. Y estás vivo, estás por la eternidad, sufriendo ahí, separado de Dios, sufriendo todos los tormentos, todo lo que está aquí hablando Jesús. Debe motivarnos a ti y a mí a hablar a las personas de Cristo. Las tinieblas de afuera, Mateo 22:13. Una destrucción divina, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Recuerden que lo peor que Jesús sufrió no fue la cruz, no fue los clavos, no fue la corona de espinas. Lo peor que Jesús sufrió en la cruz fue la separación del Padre. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo peor que él sufrió fue eso, que lo hacías sudar gotas de sangre allí en Getsemaní, era tener que pensar que estar separado de Dios por un tiempo. Imagínense ustedes, las personas que no creen en Cristo estarán separadas por la eternidad de Dios, donde no habrá luz. Nosotros decimos: "Oh, vamos para el cielo", ahí no habrá necesidad de luz, ni de resplandor, ni de sol, porque Dios lo llena todo, luz. Pero el infierno, total oscuridad. No hay Dios, donde Dios no está, no hay luz, totalmente oscuro. La gente ha pensado en su mente que van a un lugar de party, que van a disfrutar, que van a estar cantando azúcar, vamos a estar aquí. No, nada de eso. Ahí van a sufrir conscientemente, pero rechazado constantemente. Este hombre decía: "Manda a alguien allá a decirle a mis hermanos que no venga a este lugar de momento, dile que..." A Moisés tienen, y a los profetas, escúchenlo. Y Dios tiene a ti y a mí aquí en este mundo para hablarle a las personas, para que no vayan a ese lugar de tormento. Piensa siempre en eso, que no quiero que las personas vayan a ese lugar de tormento, consciente, de llanto, de dolor. Es una realidad, tal como el cielo real, el infierno es tan real como el cielo. Amén. Eso mismo nos dice en Marcos 9, 43 a 48, que el destino de los pecadores es un futuro eterno, ¿no? Largo, eterno, lleno de agonía ardiente. Los impíos estarán siempre muriendo, pero nunca muertos. Y el humo del horno sube por los siglos de los siglos. De Apocalipsis 14, de Apocalipsis 20, habla acerca del humo que sube por los siglos de los siglos. No se acaba, no se termina. La realidad del infierno, hermano, debería motivarnos más a la urgencia de predicar el Evangelio. En último lugar, lleva a un cambio de vida. El carácter de Dios, la ofensa por los pecados, la suficiencia de Cristo,
la decisión personal que hay que tomar, la urgencia del Evangelio y por último, un cambio de vida. El Evangelio debe producir un cambio en nosotros. Si realmente hemos sido regenerados, si realmente hemos sido convertidos, debe haber un cambio en nuestras vidas. La persona que escucha el Evangelio, como dice la palabra del Señor, una vez que usted escuchó, Efesios 1, 13, 14, usted escuchó la palabra del Señor, creyó, ¿okay? Dios lo sella con el Espíritu Santo y ahora se muestra una vida diferente. Ahora, capítulo 4, usted anda como hijos de luz, usted comienza a caminar correctamente como debe andar, según el llamamiento que Dios ha hecho con nosotros. ¿Se dan cuenta? Por eso el versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, una nueva creación. Ahora, ¿en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Para qué? Para que la pongamos en práctica. Las obras no me salvan. Hemos dicho en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Tú no gloriaste que tú te salvaste porque Dios hiciste nada bueno. Nada que tú hagas es bueno. Lo bueno que tú hagas es trapo de inmundicia. Recuerden en Isaías 66. Lo que bueno tú haces es trapo de inmundicia. ¿Qué será lo malo? Delante de Dios. Así que las obras no salvan, pero las obras son el reflejo, son el acompañante de la fe. La persona que tiene fe, que ha sido regenerada, que ha creído en Cristo, ahora se nota por las buenas obras que hace. Ya Dios la dispuso, Dios la preparó, Dios te puso en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Debemos andar como Dios anduvo. Debemos andar en sus pisadas, debemos andar siguiendo su ejemplo, debemos andar en luz, debemos andar rectamente, pero eso es porque ya Dios me ha salvado, porque ya Dios me ha regenerado, porque Dios ha producido en mí eso, entonces yo estoy obrando la buena voluntad de Dios en mi vida. El Evangelio, el resultado final del Evangelio es ver vidas transformadas. No convencidas, mucha gente podrá estar convencido que hacen el tercer o cuarto paso. Sí, ya creo, sí, sé que Dios me ama, sí, sé que tengo que tomar una decisión personal. Y el diablo te susurra al oído. Sí, es cierto. La Biblia es cierto, Dios es cierto, es real, el cielo existe. Pero no ahora. Y eso es lo malo que tenemos que tener en cuenta. Cuando tú escuchas la voz de Dios, debes responder. Porque si no, tu corazón se va endureciendo y luego no respondes. Cuando Dios te hable, responde, obedece. Dile, sí, Señor, lo que tú me digas. Y obedece. Tú vas a ver entonces la bendición grandiosa en tu vida. Por tanto, hermano, debemos proclamar el Evangelio, lo cual incluye, como decíamos, el carácter de Dios, la ofensa del pecado contra un Dios grande, santo, la suficiencia de Cristo, que solamente Cristo puede salvarnos, solamente Cristo puede hacer la obra en nosotros, que requiere una respuesta personal de parte nuestra, impulsada por la urgencia eterna, que resulta, por supuesto, en la transformación de las personas. Un Evangelio que no cambia, no es un Evangelio completo. El Evangelio glorioso, santo de Dios, que incluye todas estas áreas. El carácter de Dios, la ofensa del pecador, la suficiencia de Cristo, una respuesta personal ante eso y una urgencia de compartir a los demás lo que tú has escuchado y una vida transformada. Es el Evangelio glorioso, completo. Por tanto, hermanos, debemos conocer bien este Evangelio, tenemos que predicar bien ese Evangelio y luego que Dios nos ayude a ser fieles y a hacer la obra, como decía Pablo Timoteo, haz la obra de evangelista. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos has dado un comienzo de año por todo lo alto. Recordando las cosas básicas, conocerte a ti cada día más y mejor, y compartir con otros la bendición que tú nos das de haberte conocido, Señor. Oh Padre, úsanos como ese reflejo que tú quieres que seamos, ese trofeo de tu gracia. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, estábamos nosotros desechados por este mundo, pero tú en tu amor y en tu misericordia nos alcanzaste, nos diste vida, nos suscitaste, nos has redimido, nos has comprado, nos has dado perdón de nuestros pecados, nos has sellado en tu espíritu, nos has dado ahora una obra que hacer, que es la obra de ser embajadores tuyos, representarte a ti delante de los hombres y interceder por los hombres delante de ti, Señor. Somos tus embajadores. Tú nos dices que por medio de nosotros tú ruegas que estemos en paz contigo. Ayúdanos a llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje, Señor amado, de gloria eterna, ese mensaje de bendición para toda aquella persona que quiera recibirlo en su corazón. Te bendecimos, te alabamos, te pedimos que nos ayudes a ser fieles en la proclamación real, completa y total de este tu santo evangelio. Que veamos vidas cambiadas, vidas transformadas, que veamos personas que realmente reconocen la ofensa contra ti, que reconocen
conocen su necesidad y venir a través de la cruz una relación de paz.